el hombre y las ciencias. Cada uno de los aspectos que han marcado la evolución del hombre, están ligados con el desarrollo de herramientas indispensables para transformar su entorno y tomar los recursos necesarios para asegurar su existencia. Cada descubrimiento y avance, generaba una gran cantidad de datos que el hombre fue ordenando y con los cuales dio origen a nuevos instrumentos. El descubrimiento del fuego, que le permitió a los primeros hombres hacer más confortable su hábitat. Posteriormente nace la necesidad de desplazar grandes distancias con objetos pesados, se diseña la rueda, la cual ha sido una de las mayores invenciones de la humanidad. Sin duda alguna la historia de la computación es una de las fascinantes odiseas de la humanidad en toda su historia, y un ejemplo excelente de la evolución en su más alta expresión. La computación surgió de la necesidad de los primeros humanos de atender sus posesiones. Desde sus hijos y sus herencias, hasta la división de tierras de cultivo entre vecinos. Esto ya era muy evidente en civilizaciones antiguas como los babilónicos y los egipcios, en donde los gobiernos que surgieron de las ciudades se vieron en la necesidad de llevar una contabilidad de sus posesiones, sus ciudadanos, y más importante aún, de los impuestos cobrados. Un dato curioso es que algunas culturas notaron la diferencia, importancia y uso de sistemas numéricos basados en diferentes bases. Por ejemplo, los babilónicos utilizaban un sistema basado en 60 diferentes dígitos, lo que les permitía representar fácilmente grandes cantidades. Hoy en día se ha heredado algo de este sistema, una hora tiene 60 minutos y un minuto tiene 60 segundos. Asimismo un círculo tiene 360 grados. La ciencia según el libro El hombre y su pensamiento, la definición de ciencia es la siguiente. Proviene del latín scientia, el equivalente del griego epistem, cognitio certa per causa, conocimiento cierto por causas. Las matemáticas según la enciclopedia Larousse. Es una disciplina que estudia, mediante el razonamiento deductivo, las propiedades de los entes abstractos, tales como los números, las figuras geométricas, etc., así como las relaciones que dichos entes guardan entre sí. El alfabeto. La cultura fenicia hizo uno de los aportes más importantes a la humanidad, su alfabeto. Todos los sistemas de escritura anteriores, ya sean jeroglíficos, como en Egipto, o cuneiformes como en Babilonia, eran excesivamente complicados y solo manejables por personas especializadas, como los escribas, quienes eran los encargados de transcribir los símbolos en tablillas de barro cocido con la ayuda de un estilete. El alfabeto inventado por los fenicios hacia el año 2000 a.C., tenía un conjunto de signos que equivalen a sonidos de vocales y de consonantes. Al principio se usaban 80 signos, que pronto se redujeron a la mitad, de donde se derivó el último alfabeto simplificado, hacia el año 1300 a.C., que consta de 22 letras. La rueda. La rueda transformó por completo los transportes terrestres y permitió desplazarse fácilmente por terrenos hasta entonces intransitables. Las primeras ruedas hicieron su aparición en la Mesopotamia aproximadamente unos 3000 años antes de Cristo. El cero. Se puede decir que el mayor descubrimiento aritmético de los antiguos, lo hicieron los hindúes, el cero. Se puede escribir el cero las veces que se necesite y seguirá sin valor. Por el contrario, si se acompaña de otros números es muy importante. La imprenta. Antes de este revolucionario invento, los libros eran copiados a mano por personas a quienes se llamaban amanuenses. En la Edad Media se practicaban ya algunos métodos de reproducción mecánica, como la xilografía, grabado en madera, y la litografía, grabado en piedra. Pero los resultados no eran satisfactorios. La verdadera revolución en el arte de la impresión fue determinada por la introducción de caracteres intercambiables empleados por primera vez por Johann Gutenberg. La máquina de escribir. En 1829 el inventor William Austin Bort patenta una máquina con caracteres colocados en una rueda semicircular que se giraba hasta la letra o carácter deseado y luego se oprimía contra el papel. Esta primera máquina se llamó tipógrafo y era demasiado lenta. En 1833 el inventor francés Javier Progin diseñó una máquina que incorporaba por primera vez el uso para cada letra o símbolo, de líneas de linotipia separadas y accionadas por palancas separadas.
El autómata. Cuando se menciona la palabra autómata, se relaciona con robots y se ubica en la época contemporánea, pero este término ya se conocía en Grecia. El término autómata significaba que se mueve por él mismo. Es interesante saber que existieron exponentes importantes de los robots a través de la historia. El primer autómata que se puede mencionar fue el gallo de la Catedral de Estrasburgo 1354 que aparecía al dar la hora, batía las alas y cantaba 3 veces. A partir del año 1700 se inicia la edad de oro de los autómatas o muñecos mecánicos. Un ejemplo es el Turco, un androide que estaba sentado con las piernas dentro de un cofre, en el que se encontraba un tablero de ajedrez. En el interior del cofre había un juego de palancas y engranajes. En el siglo XVIII, los autómatas que más se destacaron son aquellos que se conocen como androides, los cuales tenían formas humanas y que son el resultado del genio y la habilidad de creadores importantes como Vaucanson en Francia y Jacques Droz en Suiza. La electricidad. El estudio de la electricidad se inició en el siglo XVII. En 1600, Gillian Gilbert publicó un tratado en el que abordaba el magnetismo y las propiedades de atracción del ámbar, y de otras sustancias dotadas de su misma particularidad a las que llamó eléctricos. En 1729, Stephen Gray descubrió en Inglaterra la conducción, es decir, el flujo real de la electricidad.